señales. Amén. ¿Quiénes serán estos personajes? Vamos a comenzar a investigar la identidad de estos personajes. Como dije, hay muchos personajes mencionados en el capítulo 12. La primera de ellas, ¿quién es? ¿Dice el texto? Una mujer. ¿Cómo estaba esta mujer o cómo era esta mujer? ¿Cómo era su atuendo? Dice que estaba vestida de sol. ¿Qué más? La luna bajo sus pies. ¿Qué más? Tenía corona. ¿Qué más? 12 estrellas. 12 estrellas. Es un cuadro realmente bellísimo. Imagínese usted. Ahora, cuando usted lee este pasaje de la Escritura, ¿qué llega a su mente? ¿Qué llega a su mente? ¿Qué ha visto usted? ¿Quién será esta mujer? ¿Qué ha escuchado usted? Hay varias posturas con respecto a esta mujer. El cuadro maravilloso. Y entonces muchos dicen una cosa, otra cosa y otra cosa. Pero en realidad, ¿quién es? Veamos primero, ¿quién no es? ¿Quién no es? ¿Quién no llena la explicación detallada que da el texto? Bueno, quiero decirle que no es María. No es María. Aunque los católicos, o más bien la Iglesia Católica Romana, dice que es María, la madre de Jesús. Y dicen que ella es porque ella dio a luz a Jesús. Sin embargo, hay ciertos aspectos de este texto que María no los llena. Por lo tanto, ella no es la mujer mencionada aquí en el capítulo 12, versículo 1. Podemos ver, por ejemplo, el versículo 5. Mire qué dice el versículo 5. Y ella dio a luz un hijo, varón, ¿Qué más? que destilaba con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Muy bien. Versículo 13. El versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿María fue perseguida? ¿Por quién? Herodes. Por Herodes. Pero esta mujer fue perseguida ¿por quién? Por el dragón. ¿Y quién es el dragón? Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué más vemos acá? Dice, versículo 14. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto. ¿A dónde fue María? María huyó, pero ¿para dónde se fue? A Egipto, no al desierto. Esta mujer huye, dice, al desierto. ¿Qué más vemos aquí? Dice, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Está hablando de 3 años y medio. Está hablando entonces de la segunda mitad de la tribulación. Otra cosa que vemos acá, esta mujer huyó sola. ¿María? No. María huyó ¿con qué?
con Jesús y José. Otra cosa, que aquí María, digamos, iba cuidando a Jesús, mientras que en este capítulo ella iba cuidando, ¿qué cosa? Su propia vida. Sigamos viendo. Dice el 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra ¿contra quiénes? Este es otro punto. ¿María tuvo hijos? De acuerdo a la teología católica romana, María no tuvo más hijos. Entonces, ellos se contradicen al decir que esta mujer es María. Así que su teología es inconsistente, no tiene apoyo bíblico. Entonces, leyendo estos pasajes nos damos cuenta de que María no es la mujer mencionada aquí en el capítulo 12 y versículo 1 de Apocalipsis. Ahora bien, ¿quién es entonces? Si María no es, entonces ¿quién es? Bueno, hay otros dicen que es la iglesia, que la iglesia es esta mujer. Pero también esta postura es inconsistente. ¿Por qué? Porque mire lo que dice nuevamente el versículo 5. Dice, y ella dio a luz a un hijo varón. Este hijo varón es el Señor Jesús. La iglesia no dio a luz a Jesús, sino Jesús fundó su iglesia. Entonces no es la iglesia tampoco. ¿Quién entonces es esta mujer? Si no es María, si no es la iglesia, entonces ¿quién es? Bueno, según la Biblia, según los registros en toda la Biblia, encontramos aquí en el libro del Génesis, como dije al principio, el libro de Génesis tiene mucha relación con el libro de Apocalipsis. Y aquí nos da una profecía. Vemos Génesis capítulo 37 y versículo 9 al 11. Dice, soñó aún otro sueño. Estamos hablando de José. José había soñado primero un sueño. Las 12, dice que sus montones de trigo, dice que se levantaba más alto. Y los de sus hermanos se ponían inclinados hacia ellos, hacia él. Luego entonces vemos acá que él sueña otro sueño. Y dice, y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí he soñado otro sueño. Y he aquí, dice, que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Recuérdese lo que dice el versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? Dice que esta mujer estaba ¿qué? Rodeada de o vestida de sol y tenía la luna bajo los pies y una corona con 12 estrellas. Es curioso, ¿verdad? Cómo este José tiene esta visión o este sueño, dando a entender entonces en la interpretación que Jacob le dio a este sueño. Mire lo que sigue diciendo.
Versículo 10. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Jacob interpretó el sueño. ¿Qué significado le dio? Que él era el sol y que Raquel era la luna y que los 12 hijos que ellos tenían eran las estrellas. Así que entonces, la mujer mencionada en el capítulo 12, ¿quién es? Es Israel. Amén. Es Israel. Y también en Isaías capítulo 54 y versículo 11, Dios llama a Israel su esposa. Miren lo que dice Isaías capítulo 54 y versículo 5. Porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Aquí dice que la nación de Israel es conocida como la esposa de Jehová. Así que entonces es fácil reconocer esto. Y luego en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 9 y versículo 4, encontramos una declaración del apóstol Pablo. Mire lo que dice. Romanos capítulo 9, versículo 4 y 5. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. La nación de Israel nos trajo a Cristo. Entonces, de acuerdo a la evidencia bíblica, esta mujer del capítulo 12 es la nación de Israel. Y el que tuviera vestimenta de sol refleja la gloria y la dignidad de Israel debido a su condición como nación concedida de Dios. Amén. Esto podemos verlo en Deuteronomio capítulo 7 y versículo 6. Dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios escogió a la nación de Israel para ser su pueblo sobre todas las naciones de la tierra. Esto refleja entonces la gloria, refleja también entonces la dignidad de esta nación como pueblo de Dios. También podemos ver esto en Salmo 33, versículo 12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. La nación de Israel entonces tenía el privilegio de ser escogida de Dios para servir a Dios y para traer entonces a Cristo al mundo para que la humanidad pudiese ser redimida. Amén. Entonces ya vimos que esta mujer
del libro de Apocalipsis 12 es la nación de Israel. Como ya dijimos, la corona con 12 estrellas representan a las 12 tribus de Israel. Ahora, versículo 13 del libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 3. La primera señal que encontramos aquí fue la mujer vestida de sol, la nación de Israel. Ahora encontramos otra señal. Otro personaje es presentado en este capítulo. Versículo 3 dice así: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Podemos detenernos en este punto. También podemos preguntarnos, ¿quién es este personaje? ¿Quién es este dragón escarlata? De acuerdo al versículo 9 del mismo capítulo, veamos. El mismo texto describe quién es. Y mire, dice así: y fue lanzado fuera. ¿Quién? El dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Quién es este dragón escarlata? El mismísimo diablo o Satanás. Este dragón se describe con muchos nombres en todo el capítulo 12. Usted puede repasar esto en su casa cuando salga de aquí. Y se va a dar cuenta que hay muchos nombres que se utilizan en este capítulo 12 hablando de Satanás. Yo tengo algunos acá y usted puede repasarlos en su casa. Se le llama dragón, serpiente antigua, diablo, Satanás, engañador, acusador, devorador, perseguidor. Imagínese, todos estos nombres describen el verdadero carácter de Satanás. Describen su deseo, su propósito, qué es lo que él quiere lograr y hacer. Imagínense, solo en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis está mencionado 7 o más veces. Y sus nombres describen toda la maldad que hay en él para destruir a la humanidad. En otras palabras, podemos decir que el dragón es la encarnación de todo el mal satánico que hay. Es como que si toda la maldad se juntara en el capítulo 12 en la historia de la humanidad. ¿Cómo está el mundo hoy día? ¿Cómo está la maldad? Está creciendo. Ahora, imagínense para esta etapa en la historia de la humanidad. ¿Cómo estará la maldad? En Mateo 24 el Señor Jesús dijo que en los últimos días, ¿qué dijo? Que la maldad iba a aumentar de tal manera que el amor de muchos se va a enfriar. Pero imagínense entonces el cuadro en este punto. La maldad va a estar por todos lados. Satanás estará dando rienda suelta a todo su poder diabólico para destruir a la humanidad. Volvamos al versículo 3.
describe a este personaje. Dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata. Imagínense el color que se le da. Es un color rojizo, dice. Muchos estudiosos dicen que el que tenga este color demuestra el deseo de sangre. Imagínense. Es un asesino, pues. Y lo único que desea es matar, robar y destruir, dijo Jesús en Juan 10:10. Ese es el deseo de Satanás. Y aquí lo podemos ver. Dice que es un dragón escarlata. Pero dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cabezas 7 diademas. Dice que las cabezas y las coronas, dice que es símbolo de nobleza y de conocimiento, inteligencia astuta y malvada, sabiduría corrompida. Porque Satanás fue creado por Dios, pero no era diablo antes. Era un ángel bueno, perfecto. Y Dios dice que lo creó como el ángel más sabio. Mire lo que dice Ezequiel 28:12. ¿Cómo era él antes? ¿Cómo lo creó Dios? Mire lo que dice. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así dice Jehová el Señor, tú eras, está en tiempo pasado, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes. Te pondré para que miren en ti. Este ángel creado por Dios era tan inteligente. Pero ahora él tiene una inteligencia astuta, corrompida. Y la cabeza y la corona nos habla de esto. Y el cuerno o los cuernos son símbolos de poder. Los 10 cuernos dan a entender el poder diabólico que el anticristo ejercerá durante el periodo de la gran tribulación. Ahora bien, podemos ver nuevamente en Apocalipsis que dice que su cola arrastraba, dice, ¿qué cosa? A una tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Quiénes serán esas estrellas del cielo? Son los ángeles. Entonces podemos ver que en su rebelión contra Dios, Satanás sedujo y se llevó tras sí a una tercera parte de los ángeles, convirtiéndoles en demonios. El propósito era inducirlos a que hagan daño a la humanidad. Note esto, yo estaba pensando sobre todo esto y en realidad ahora entiendo muchas cosas. Y cómo desde Génesis Dios viene demostrándonos a nosotros su plan de la restauración y la salvación de la humanidad. Pero cómo Satanás también ha estado obstruyendo el plan de Dios. Satanás es un asesino, es un mentiroso, como está nombrado en este capítulo 12, varias veces en el versículo 9. Su intención es arruinar a toda la humanidad. Satanás odia a todas las personas, nos odia a nosotros y trata de arruinarnos. Dice que el plan de Satanás es interrumpir el plan redentor de Dios.
Por eso las personas se alejan de Dios. Por eso las personas rechazan a Dios. Por eso las personas odian a Dios. Porque Satanás, que es mentiroso, pone en mal a Dios. Para que las personas digan, ¿saben qué? Yo no quiero saber nada de Dios. No se borra de mi mente cuando yo visito a las personas y me dicen, ¿saben qué? No me hables de Dios. No quiero oír de Dios. Ahora entiendo por qué. Satanás es el que hace que las personas odien a Dios para destruir a las personas. Por eso las personas no buscan a Dios, porque Satanás interrumpe para que ellos no puedan ver la gracia de Dios en el Evangelio. Y entonces no buscan a Dios. El día de ayer hice una visita y me dice esta persona, mire, yo oro todos los días, yo leo la Biblia, yo tengo una relación con Dios, no necesito ir a la iglesia, o en realidad no tengo ganas de ni siquiera ir a la iglesia. Y yo le dije, todo lo que usted me dice está bien, y se espera que cada creyente haga eso, pero eso no es suficiente. Dios dice que debes congregarte. Y ella dice, pero es que yo no tengo ganas. Ahora, ¿por qué será? Porque Satanás le pone en la mente diciendo, ¿sabes qué? No necesitas. Pero Dios dice, no dejes de congregarte. Y es ahí donde entonces hay una guerra. ¿Y quién gana? Muchas veces gana Satanás. ¿Quién debe ganar? El creyente. Por medio de Cristo hay victoria. Pero la guerra es tan grande. De tal manera que Pablo en Efesios 6 dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino que contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La guerra es real y la guerra no es con personas, es contra Satanás. Mire lo que dice Juan, capítulo 4 y versículo 22. Este es Jesús hablando con la mujer samaritana. Y dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación, ¿qué dice? Viene el pueblo de Israel. La mujer mencionada aquí nos trae al Mesías, y ahora por medio de ellos viene Cristo, de la descendencia judía. Por eso Satanás se ha dedicado a eliminar a la nación de Israel. Amén. Y ahora a la iglesia. Viendo y rastreando el odio de Satanás, comencé en Génesis. Y hay muchas cosas que están mencionadas que yo no voy a mencionar hoy. Pero el conflicto empezó en el cielo, cuando él se rebeló contra Dios. Y luego viene al huerto del Edén. ¿Por qué? Porque odiaba a Adán y Eva. Y en su odio trató de hacerles caer hasta lograr su objetivo. Porque él odia a la humanidad. Entonces, vemos que en el huerto del Edén él se presenta. Sin embargo, Dios restauró a Adán y a Eva. Pero ¿qué pasó después? Un poco después, en el siguiente capítulo, en el capítulo 4 de Génesis, ¿qué pasó?
Recuérdese que Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Y la descendencia que iba a ser tomada para que el Mesías viniera para lograr la salvación del pueblo o de la humanidad